Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Pues, Padre, esta noche nuevamente te damos gracias, Señor, que podemos tener este tiempo, Padre, de enseñanza, este tiempo en el cual tú nos hablas a través de tu palabra, a través de cada historia, a través del Evangelio, Señor. Y hoy, Padre, disponemos nuestro corazón para estar atentos a cada una de las palabras que hay en este libro, Señor, que, que van a quedar grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que esté receptiva, Señor, a lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos va a ir guiando, Padre, en todo este tiempo de estudio, Señor. Yo bendigo a mis hermanas, a los que se van a conectar en un tiempo, Señor, y oramos que al término de este estudio, Señor, de esta noche, Padre, nos llenes de tu unción, Señor. Nos des una unción muy especial, Señor, para llevar a cabo la evangelización de la cual tú nos has dado esa gran comisión, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues ¿qué equipo está completo? Y pues a veces no puedo empezar con otros y la vez pasada se quedó un equipo sin participar y lo siento mucho. Sí, pero bueno, a ver, está Marisa, Itza y Gloria, ¿no? Sí, creo que ¿Sí sí. están? Ok. Leí su trabajo. Sí, muy bien. Todos estos trabajos, los 4, están muy bien. Pero vamos a ir agregando conforme ustedes nos vayan ilustrando más de esto. Vamos a ir ampliando este tema. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con Pedro y Cornelio. Y vamos a estar platicando de esto. ¿Sí? Comentando. Yo quisiera que este equipo hablara sobre Pedro y Cornelio. Todos los demás equipos también van a hablar. Hay diferentes cosas, unas coinciden, pero aún hay que agregar más cosas. Pero estuvo muy bien enfocado a la evangelización, a la vida diaria. Y pues no sé quién es la bendecida en esta noche para empezar. Participen las 3, ¿sí? Pueden. Ok. Pues ustedes me dicen. Ok, bueno, a mí me gustaría empezar con el tema de Pedro y Cornelio. Tú, Marisa. Ok. Y bueno, pues a mí en lo particular este tema este pasaje bíblico me gusta muchísimo, me muestra muchísimas cosas porque parte de que es un encuentro que Dios planifica desde un inicio, ¿verdad? Con un discípulo, con un judío y con un gentil, un centurión romano. O sea, son dos partes muy contrarias, ¿verdad? De lo que se pudiera esperar. La palabra habla de este encuentro donde empieza a decir que Cornelio está deseoso de conocer de Dios y empieza a poner en marcha ese anhelo, tanto en oración como en ofrendas que da al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, esto llama mucho la atención. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que a Dios le llama mucho la atención que un centurión romano tenga esta sed de conocer de él. Y un aspecto que a mí me llamó mucho la atención de que él, aunque él no vivía en Israel, en Jerusalén, perdón, estaba en Cesarea, ahí estaba su, ¿cómo le podíamos decir? Permíteme tantito, Marta. Sí.
Ujú. No se escucha nada. Ahorita no estamos hablando de nada porque Es- Alfonso se levantó un momento de ahí de la Ah, gracias, gracias. computadora. Hicimos un break, pero ahorita volvemos. Ok, una disculpa. Seguimos, Marisa. Sí. Bueno, él tenía su base, por decirlo así, el cuartel donde él era autoridad de un centenar de soldados en Cesarea, que es la costa, ¿verdad? Entonces, Sí. él no vivía en Jerusalén, pero él tenía la característica de que él oraba en el mismo horario que se oraba en el templo en Jerusalén. O sea, él tenía ese conocimiento y ese deseo de hacer las cosas como para agradar a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, él estaba en esa sintonía con los judíos. Él quería aprender, conocer más de Dios, pero por su condición de romano no tenía acceso ni al templo ni a los judíos para que lo instruyeran en la palabra. Pero estas actitudes de él, tanto de oración como de dar limosnas al pueblo judío y todas estas actividades que él hacía, pues obviamente hubo respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí se manifiesta el Espíritu Santo dándole instrucciones a Cornelio para que busque a una persona, que en este caso es el apóstol Pedro, que por su lado él también estaba en oración, él estaba en ese momento en la ciudad de Jope y estaba hospedado con otra persona que se llamaba Simón, que era curtidor, ¿verdad? Y también ahí él tiene esa visión de parte de Dios, un éxtasis, dice la palabra, ¿verdad? Porque él sube a la azotea a orar y también ahí recibe indicaciones de parte del Espíritu Santo. Por el lado de Cornelio, este ángel de Dios le dice que envíe a unos hombres a buscar a Pedro para encontrarse con él y que lo traigan a la casa de Cornelio. Y por otro lado, el Espíritu Santo le muestra a Pedro una enseñanza que para él como judío pues sí lo sorprende, ¿verdad? Porque él tiene esta visión, estaba en oración él cuando ve hacia el cielo y ve que empieza a descender del cielo un lienzo y que jalado de las cuatro puntas hacia abajo, ¿verdad? Y en este lienzo venían diferentes animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y al momento que él siente hambre, se le presenta esta visión y le dice Dios, Pedro, levántate, mata y come, le da la indicación Dios. Y Pedro se sorprende porque él como judío, pues en la ley, ¿verdad? Esto estaba prohibido, que comieran este tipo de animales, que era inmundo. Entonces, una segunda vez escucha esta voz y le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he aprobado, ¿verdad? Y entonces le dice, en estos momentos están tres hombres a la puerta de la casa, baja y escúchalos y ve con ellos porque yo los envío. Entonces, él obedece aún de que está confundido porque en lo que Dios le estaba diciendo iba en contra de la ley. Él estaba entendiendo también de que Dios le estaba mostrando algo, ¿verdad? Y principalmente de que todo lo que Dios aprueba, Él no lo puede llamar inmundo, ¿verdad? Entonces, cuando habla con estos hombres y le dicen que son enviados de Cornelio y pues que vaya con ellos, entonces él obediente a la voz de Dios, pues va con ellos. Y llega a la casa de Cornelio, les habla de la visión que recibió y bueno, pues ahí se da algo maravilloso, algo sobrenatural, que es la conversión de Cornelio y toda su familia e invitados que estaban ahí, ¿verdad? Y es cuando Pedro le queda clara la visión
¿verdad? De que Dios le estaba diciendo que no hiciera acepción de personas, ¿verdad? Que el evangelio era para todos, ¿verdad? Que era suficiente creer, querer ser convertidos, ¿verdad? Y en cuanto él empieza a compartir la palabra, pues se empieza a manifestarse el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces él comenta que están viviendo esa experiencia igual que ellos, los apóstoles, y que debían ser bautizados como ellos, ¿verdad? Para ser vivir esa conversión que es de ser gentiles a ser hijos de Dios a través del bautismo y de la confesión, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que sucedió en este pasaje, ¿verdad? Que estamos leyendo de Pedro y de Cornelio. ¿Quieres agregar comentarios, Claudia o Gloria? Bueno, yo solamente, Muy bien, Marisa, gracias. perdón, reafirmar lo que ya mencionó Marisa en el sentido de que tanto el corazón de Cornelio como el corazón de Pedro fueron preparados con anticipación y que en ambos casos, según el relato, cuando recibieron su revelación, cada uno de ellos estaban en oración. Cornelio inclusive dice que estaba ayunando. Y de Pedro lo que se dice es que tenía mucha hambre, o sea, no dice que estaba ayunando, pero probablemente también estaba ayunando porque allí dice, tenía mucha hambre y le estaban preparando algo de comer. Entonces, eso nos tiene que enseñar en el proceso de evangelización que durante la oración, el ayuno, vamos a recibir revelación por parte del Espíritu Santo sobre quizá qué es lo que el siguiente paso, hacia dónde debemos ir, o dónde hay, o sea, tiene que haber alguna manifestación, o sea, seguramente va a haber alguna manifestación en la que debamos ser sensibles y hacer como le dice el Espíritu Santo, le dice a Pedro, le dice cuando llegan los hombres y les dice, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, o sea, debemos tener esa sensibilidad y mantenernos pues en santidad para poder escuchar la voz del Espíritu Santo sobre a dónde nos quiere en un momento dado enviar. También, bueno, en el caso de Pedro, lo que hace Dios al momento de decirle todo lo que el hombre, todo lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames inmundo, Dios le cambia su forma de pensar, le quita, le está enseñando, le está quitando ideas que ya no sirven, que ya no le son de utilidad, le está dando enseñanza. Entonces nosotros también debemos entender que en algún momento tenemos que cambiar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad, decía Pablo, renovar nuestro entendimiento para poder entender mejor las cosas de Dios. Y bueno, básicamente es, o sea, es lo mismo que mencionaba Marisa y hacer hincapié en que al parecer el tema medular de este pasaje es el hecho de que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Por el hecho, por la diferencia tan grande que había entre Pedro, un judío practicante, y Cornelio, centurión romano, o sea, persona totalmente diferente a Pedro, y sin embargo, pues una persona con un corazón ya preparado por Dios. Básicamente era lo que yo quería decir. Claudia. Alfonso, ay, No me- perdón. Sí. No, sigue, sí, Marisa. Una cosita más, si me permites, en lo que se refiere a la evangelización. Aquí, para mí es bien importante resaltar el hecho, como comentaba Gloria también, de tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar en distintas situaciones que no podamos comprender, porque obviamente que no lo sabemos todo ni lo conocemos todo. Entonces el Espíritu Santo nos guía y debemos ser sensibles de esta manera, pero también estar preparados en el estudio y el conocimiento de la palabra, porque nos podemos encontrar personas con mucha hambre de Dios, ¿sí? Y ahí nos van a poner a trabajar, pero
fuerte. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con personas que conozcan de la palabra, ¿sí? No ajenos a ella. Entonces debemos estar preparados en lo que se refiere a la escritura, ¿verdad? Porque podría suceder eso. A mí en lo personal me tocaron 2 personas que leían muchísimo, estaban en mi célula y leían bastante. Entonces eso me llevó a mí a hacerlo más todavía, porque me hacían Sí. preguntas, me ponían a estudiar. Entonces esto también es bien importante. Los apóstoles no contaban con el evangelio escrito, ¿verdad? Nosotros sí lo tenemos, entonces debemos de dar uso y escudriñar como tú nos has encargado, ¿verdad? De escudriñar la palabra, buscar aquí y allá una versión u otra, no sé, todo lo que nos pueda edificar y tener esa preparación, porque nos podemos encontrar esos Cornelios, ¿verdad? Con esa hambre de Dios. Sí. Sí, bueno, al último hago los comentarios. A ver, Claudia. Pues no me dejaron ya mucho, ¿verdad? Pero No, mis no, no. compañeras, gracias Dios, pero bueno, a mí lo que me habla, ¿verdad? Que muchas veces nosotros que queremos distinguir, ay, no, este sí, este no. Entonces ahí Dios nos está hablando que ella tiene preparadas muchas personas y como dijo Marisa y Gloria, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo y que no estar pensando este sí, este no, a lo mejor este no quiere. Y vemos ahí cómo Dios ya había preparado a Cornelio y así hay muchas personas que están esperando que le hablemos, pero también ha habido ocasiones en que que sí el Espíritu Santo es el que nos va indicando, porque a mí me ha tocado cuando yo viajaba, que venía cada 8 días de allá del rancho, que venía en autobús y me tocaba personas que facilito empezaba yo a hablarles y había personas como que no me permitía. Entonces, ahí es cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Pero que tenemos que no decir este sí, este no, sino que esperar que el Espíritu Santo nos hable. Y también aquí vemos que ya Pedro, Dios le estaba hablando que ya no se guiara por la ley, ¿verdad? Sino ya que se guiara por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que era que ya no éramos por ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios. Así es. Así es, aquí subrayo algo que ustedes pusieron muy importante, porque Pedro hasta ese momento o antes de ir con Cornelio solo había ministrado a judíos, o sea, nunca a romanos, y eso es muy cierto porque Pedro traía una conceptualización todavía de la ley, ¿sí? Entonces, eso le hace ruido, o sea, sabía que estaba escuchando la voz de ese ángel, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aún, y más adelante lo voy a comentar, aún por las características de Pedro, pues se complicaba un poquito el asunto, ¿no? Sí, muy bien, me gustó cómo lo relataron. Ok, Claudia, no te preocupes, te dejamos a Pablo y el carcelero, no te preocupes. ¿Eh? Muy bien. Muy bien, pues aquí tengo a la mano, está Alicia, está Eduardo, Karen no la veo, ni Azul. ¿Con ustedes, Alicia y Fernando? Sí, yo creo que con nosotros. Correcto. Aquí andamos. No, pues ya, ¿verdad? Ok, estamos en caso de Cornelio y Pedro. Y ustedes ampliaron mucho esta información, está muy bien. Quiero escuchar todo esto que ustedes escribieron aquí. Sí, Primero claro las que damas. sí. ¿Quién va a entrar? Ah, perdón. Alicia del equipo 2. Ah, ok, creo que no soy yo entonces. No, Alicia y Eduardo. O sea, Y Alicia Eduardo, así empieza. es.
Sí. Ah, ok, perdón, escuché Fernando. Bueno, la historia o el resumen en sí de todo lo que vemos en estos versículos, quiero apoyarme en lo que ya dijeron las compañeras e irme a lo que es la explicación y resaltar algunos aspectos. Ajá. Conocemos a Pablo como que es la persona que realmente se dedicó a dar a conocer el evangelio a los gentiles, pero quien lo Ajá. inició con esta historia, con estos hechos, fue Pedro. Pedro nos abrió la puerta para la evangelización de los gentiles al entrar en esa casa. Sí. Y es por eso que se dice que, y usted lo acaba de confirmar, y también las compañeras, pues no tenía la educación, no tenía la formación, la conciencia para él estar trabajando con gentiles, pero era una persona obediente de lo que es el llamado de Dios, entendió bien su visión, que le daba a entender que todo aquello que había limpiado ya Dios no podía ser llamado impuro ni común. Y cuando llega a esa casa de Cornelio y Cornelio le explica porque él llega sin saber todavía pues a qué voy. Él acude al llamado, pero todavía no sabe qué es lo que va a hacer ahí. Por eso llega, lo recibe Cornelio, se postra a sus pies, porque si se lo habían mencionado en una visión, pues quiere decir que era alguien importante dentro del cristianismo. Mas, sin embargo, Cornelio no conocía todavía de Jesús, o sea, era una persona que reconocía lo divino, que tenía un buen corazón y que era un buen hombre. Y esto es lo que ve Dios, ve su corazón, que es lo que conoce de todos nosotros, ve sus obras y entonces planea este encuentro. En este encuentro llega Pedro y pues pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero lo primero que dice y que es algo que en lo que estuve leyendo se nos recomienda que no lo hagamos tan abruptamente como lo hizo Pedro, es el mencionar que él nunca había trabajado, bueno, perdón por la palabra trabajado, que él nunca había estado evangelizando gentiles. Ajá. Y que es la primera vez que lo hace, pero que lo hizo por el llamado de Dios. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo está en control de esta reunión y entonces él hace la pregunta, que yo aquí me voy a aquella historia, aquellos versículos que leímos cuando Andrés y Juan se acercan a Jesucristo y Jesucristo les pregunta, ¿qué buscáis? Entonces aquí Pedro de algo similar preguntó, pues, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué buscan? ¿Por qué estoy yo aquí, verdad? Y es cuando Cornelio también le explica lo que es su visión, y en ese momento al escuchar eso, Pedro se da cuenta que lo que él tiene que hacer ahí es darles a conocer el evangelio, la palabra de Dios. Y es como procede él a hacerlo, o sea, a llevarle la palabra. Algo aquí bien importante es cómo Dios prepara a ambos. Sabe, conoce el corazón de Cornelio y sabe que ya está en el momento para recibir la palabra. O sea, se dice que cuando ya está listo el alumno es cuando se presenta el maestro, y esto fue lo que pasó en el caso de Cornelio. Estaba listo para recibir la palabra. Y Dios pensó también en Pedro, porque esto representó para Pedro también un crecimiento espiritual, fue un paso más allá. Ya no trabajaba nada más con judíos, ahora estaba él también cercano a lo que eran los gentiles. Es un paso adelante, un paso más en su crecimiento espiritual de Pedro. Y los prepara a ambos simultáneamente para que puedan tener esta reunión, este encuentro. Y la sorpresa para todos, para Pedro y todos los que lo acompañaban,
cuando al estar dándoles a conocer la palabra y pues el plan de salvación que se tenía para todos, baja el Espíritu Santo y los llena. Y entonces empiezan a hablar en lenguas todos. Y ese fue pues la señal más grande de que exactamente había bajado el Espíritu Santo. Y entonces ya no puede negárseles el bautismo, era lo que ya se debía dar en consecuencia a esta presencia del Espíritu en ellos. ¿Qué podemos tomar para lo que es la aplicación? Pues Dios nos puede utilizar en cualquier momento para poder dar la palabra a otra persona. Hay que estar atentos, hay que estar en comunión, como decía nuestra compañera, con el Espíritu Santo para poder captar este llamado y poder acudir, poder cumplir con él. Pero también algo que es bien importante, que es Dios está al tanto de nosotros, sabe cuál es nuestro momento. Y cuando llega Dios se va a encargar de que nosotros escuchemos ese evangelio y que podamos llegar a los pies de Cristo. El otro mensaje es: no hay acepciones. Y si no lo hay de parte de Dios, pues menos de parte de nosotros, ¿verdad? No podemos hacer diferencias entre las personas a las que debemos a conocer la palabra de Dios. Sí, así es. Así es. Eduardo, ¿quieres ampliar algo? Ok. ¿Me escuchan? No. Ya te escuchamos. Ya. Buenas noches. Sí. Pues creo que retomando el caso, ¿verdad?, de Pedro y Cornelio, con la lectura, creo que al momento de ir leyéndola y escudriñando la palabra también, creo que algo que podríamos tomar de esto, que creo que ya también lo han mencionado anteriormente, es que Dios no hace excepciones, ¿verdad? Por cuando Dios quiere buscar o ir por esa alma, ¿verdad? A pesar de lo que nosotros podamos creer, a pesar de lo que nosotros podamos pensar o sentir, muchas de las veces no conocemos, evidentemente, el final de toda la historia o la vida de esa persona, e incluso nosotros podemos no tener una preparación. Quizá a veces nuestro pensar es, ¿qué le voy a decir a esta persona? Que quizás no tengo tanta Biblia como dicen, ¿verdad? Quizá no he leído lo suficiente, quizá no me he memorizado lo suficiente, pero cuando tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad?, y el Espíritu Santo es quien nos controla y nos dirige, muchas de las veces, bueno, no muchas de las veces, creo firmemente que Él es el que toma el control de toda la situación, y en el momento en el que estamos ante la persona o ante las personas que incluso nosotros quizá no creíamos que iban a ser convertidos para Cristo, pues Dios nos sorprende, ¿verdad?, mediante su Espíritu, y habla a través de nosotros, ¿verdad? Y toma el control de toda la situación. Muchas de las veces, quizá en lo personal, y recientemente me ha tocado vivir una experiencia muy similar, ¿verdad? En la que quizá algún familiar, ¿verdad?, en este caso mi papá, ir a compartir la palabra y el evangelio a mi propia casa, y lo primero que creí es que esa persona, mi padre, iba a pararse del asiento y iba a retirarse porque no iba a querer escuchar su palabra. Quizá de manera anticipada, ¿verdad?, hacemos juicios sin confiar, ¿verdad?, en lo que Dios puede quizá hacer a través de nosotros, no tanto porque lo que sepamos o lo que nos hayamos aprendido, sino porque nosotros confiamos
Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces tenemos que preguntar, detenernos y no perder el control, ni la paciencia, ni la dirección, sino confiar en Dios y preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿verdad? Y Él es el que nos va a ir dando la pauta, qué es lo que tenemos que hacer, así como hizo con Simón Pedro y como hizo con Cornelio, ¿verdad? A pesar de que Cornelio quizás no era alguien converso a Cristo, sin duda él tenía un corazón quizá dispuesto y solo faltaba ese empujoncito, ¿verdad? Pero si Simón Pedro hubiera dudado de lo que Dios le había revelado y no hubiera tenido el discernimiento de la palabra y el entendimiento, ¿verdad? Mediante el Espíritu, pues él no se hubiera dirigido ahí, quizá hubiera dudado de que él, el centurión del ejército romano, hubiera aceptado a Cristo y sobre todo los demás que estaban alrededor de él. Y igual, ¿verdad? Todo tiene su proceso. A mí me enseña esta palabra también de que todo tiene su proceso. Tanto en Simón Pedro, que tuvo su proceso para poder entender, para poder caminar ahora sí que en el camino angosto, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Y el camino de Cristo. Pues en el caso del centurión Cornelio, pues no, quizá no fue en el camino de Cristo, pero sin duda él estaba dispuesto y era la combinación perfecta, ¿verdad? Muchas de las veces Dios va a permitir esa situación, ese momento en las personas. Y en cuanto a lo que les comentaba y compartía de mi padre, pues sorprendentemente en ese momento él se quedó a escuchar todo el evangelio que yo les compartí. Se retira en un momento de que yo estaba compartiendo, pero yo continué, ¿verdad? Haciendo lo que yo sentí en oración que tenía que hacer y el Espíritu Santo empezó a hablar, ¿verdad? Compartir ahí con mi familia. Recibió mi mamá, mi hermana y posteriormente en la oración mi papá pues se pudo unir a nosotros en oración y creo que fue algo bastante sorprendente para mí y grato, ¿verdad? Mucha felicidad porque yo nunca imaginé, ¿verdad? Ni sabía por qué iba en ese momento a ir a compartirles ahí a mis padres, ¿verdad? El Evangelio. Y aparte que era una situación en la que yo me encontraba personalmente muy atareado, muy cansado, muy desvelado, pero pues Dios nos da y pone los tiempos perfectos para poder llevar el Evangelio, ¿verdad? A esas personas que Él quiere alcanzar. No es por nosotros, sino es por su gracia, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, quiero un poquito ampliar esta información. Estamos en el libro de los Hechos, ¿sí? El autor es Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este libro de los Hechos? O sea, lo que estamos viendo precisamente son todos los hechos o los actos, ¿sí? O sea, de los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es una prueba, ¿no? Aquí vemos que aquí menciona a los apóstoles, pero hace mucho énfasis en Pedro y en Pablo, ¿sí? En ellos dos. Entonces, en Hechos vemos prácticamente la historia del ministerio de Cristo, ¿sí? A través de la vida de todos sus discípulos o de todos los apóstoles, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo, o sea, desciende en Pentecostés dando poder, ¿sí? A todos los que estaban ahí. Entonces, viendo esto y acercándonos un poco a esta historia de Pedro y de Cornelio, ¿sí? Pues vemos aquí que encontramos la conversión de Cornelio. Pedro, alguien comentaba ahí, es el que abre la primera puerta de la fe cristiana. Pero después de ahí ya no vemos a Pedro, o sea, vemos a Pablo, ¿sí? O sea, Pablo llamado el apóstol de los gentiles o de los no judíos, ¿sí? O sea, como quieran llamarlos, ¿no? Entonces, es algo que estamos viendo de esta gran obra que empieza Pedro, ¿sí?
y que prácticamente estamos hablando del ministerio de la piedad.